Estás castigada en tu cuarto. Buenas tardes a todos. Buenas. ¿Qué tal el fin de semana? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo han pasado todos? Bien, ayer terminé una imagen corporativa de un logo que tenía hecho hace rato. Lo hice todo en Illustrator. Un trabajo. Bueno, sí, era más como para recrear lo que es el portafolio y eso. Y ahora estoy viendo qué hago. O sea, propio, un trabajo propio, entonces. Ujú. ¿Y usted cómo la ha estado pasando? Bueno, no, afortunadamente bien, con la familia, súper contento por pues todo ese cariño, ese cariño que se desborda en la familia. Súper chévere. ¿Y su hijo cuándo nace, profe? Te cuento que me siguen corriendo la fecha. Yo tengo una niña de 8 años y todavía no sabemos el sexo de este bebé. Cuando hicimos la primera ecografía me dijeron que para el 24 de diciembre, o sea, venía con todo y regalo. Pero cada vez que le hacemos ecografía está más y más grande, entonces me viene corriendo la fecha y lo último es como para el 21 de diciembre, el 14 de diciembre fue la última fecha que me dijeron. Entonces realmente estamos como que bueno, esperemos a ver qué sucede. Bueno, profe, espero que todo salga bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y sí, yo también espero que todo salga bien. Esto nos cogió muy de sorpresa. No esperábamos en este momento. Buenas tardes, profesor. Muy buena tarde. Hola, profe, también. Señorita Ana María, ¿cómo va? Por ahí vi su logotipo que me envió. ¿Señor? Por ahí vi el logotipo que me envió. ¿Sí fue usted? Tengo No. varios, ¿no? A ver, ya confirmo. Casi siempre manda logotipos, es Jan. No, ya por ese lado no.
Profe, yo envié el trabajo a su correo. El de la tabla, le envié 3 imágenes. Una que era las líneas, otra que fue en color, y la última y tercera que era la foto seleccionada para el trabajo. Ok, ok. Andrea fue la que me envió. Profe, yo le envié las líneas Sí. solamente. Profe, ¿hay que enviarle las líneas nada más o ya todo? No, basta con las líneas, realmente. O sea, para mí, el experimento, y de hecho por eso los reuní hoy acá, yo sabiendo que es día festivo y todo, es como para que no nos quedemos, porque más que aprender a victorizar, que ahorita vamos a hablar del tema y vamos a hablar un poco de lo que hicieron y cuáles son los 3 tipos de cosas que hay que tener en cuenta al momento de la vectorización. Más que el proceso de vectorización en sí, que todos les fue, a todos los que me han mandado, pues porque no todos me han mandado, pero todos los que me han mandado les ha ido súper bien con el trabajo, quería como tocar el tema de la vectorización aplicada a diferentes modelos, diferentes estilos. Es decir, cuando se vectoriza, a veces se necesitan diferentes enfoques. Entonces, hoy vamos a hablar de eso y luego vamos a hablar de qué va a pasar con esto que les estoy enseñando. O sea, por qué les estoy enseñando esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto después? Entonces, déjenme un momento, por favor. Les voy a enviar voy a abrir diferentes diseños para que podamos hablar de esto. Vale. Vamos a cerrar los micrófonos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que hayan tenido unos días súper maravillosos. Para otros no han sido tan maravillosos. Yo sé que esta fiesta es como todas las celebraciones que hay en la sociedad, son fechas que la gente valora, pero que también son muy pesadas a nivel de energía, o sea, a nivel de del estado de ánimo. Y modifica mucho nuestro estado de ánimo las fechas especiales, sobre todo cuando falta gente en la familia o cuando estamos lejos. Últimamente pues hemos estado lejos unos de otros, entonces a veces también nos afecta eso. Pero yo espero que les haya pasado, que les haya ido súper bien. Y los reuní hoy para avanzar en el proceso de, comenzamos con lo que era vectorización de un objeto. Hoy voy a hablar un poco de la vectorización y al final, muy brevemente, yo sé que hoy estamos en festivo, muy brevemente voy a hablar de qué pasa con esto que estamos haciendo y para qué es y qué quiero hacer con todos ustedes. Sobre todo que tienen que entender que yo estoy haciendo esto con ustedes y yo no lo tenía en mi programa. O sea, cuando yo inicié, uno cuando inicia las clases, uno inicia con una programación y dice, este es mi cronograma de clases y estos son los temas que voy a tratar. Esto que estoy haciendo con ustedes no estaba destinado a suceder. Está sucediendo porque me he dado cuenta del talento que tienen y las capacidades que tienen. Y sé que son capaces de subir más allá de lo que yo tenía como expectativa. Mi expectativa era mucho más baja. Porque, para bien o para mal, en cursos anteriores con otros alumnos, por ejemplo, no tenían mucha experiencia con los software o no tenían mucha experiencia creativa, porque a veces está bien no entender un programa, pero a veces el problema no es el programa, sino no saber, no tener una idea creativa detrás de él, o sea, no tener un impulso creativo. A veces es peor que no saber el programa. Para los que no saben esto, las empresas contratan artistas, no contratan gente que sepa manejar un programa, no. Ellos buscan gente que sea artista, sobre todo que sea muy creativa en sus procesos mentales, porque los programas son fáciles de enseñar a las personas, pero ser creativo es difícil de enseñar. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a iniciar. Giovanni, sí, yo revisé y no hay problema. De hecho, ahorita vamos a abrir los que me han enviado para que tengamos una idea. Primero voy a empezar con otros.
Bueno, la vectorización tiene tres clases de uso. Tres tipos de uso. Uno es la vectorización para usos artísticos, en donde tú diseñas diseñas algo porque quieres explorar tu lado artístico, o estás haciendo una ilustración, o estás haciendo publicidad corporativa, pero a nivel artístico, es decir, no es a pedido. Ese tipo de arte es muy libre y por lo general uno puede hacer casi cualquier cosa que quiere. Las cosas en vectores se complican un poco cuando tienes que hacer cosas corporativas. Por eso entonces voy a mostrar estos ejemplos que tengo en pantalla. Este es un logotipo y vamos a analizarlo desde el punto de vista de trabajo. O sea, ¿qué pasa con esto a nivel trabajo? Si se dan cuenta, este logo tiene un degradado, que es parte de la figura. Y la mejor forma de leer el logo es cuando la vemos en outline, o sea, cuando la vemos solo como la figura. Nos damos cuenta cómo está construido. Pues es más fácil leer las curvas que tiene. Es un logo muy sencillo, muy limpio, muy directo. Esto es una empresa de construcción. Y quería que notáramos cosas como esta. Estos diseños que ustedes ven acá, estos cuadraditos que ustedes ven acá, están incorporados dentro de esta figura para que yo pueda después coger una figura cualquiera y ponerla de fondo. Pero ¿qué pasa con el fondo? ¿Se dan cuenta? ¿Qué sucede con esto? ¿Alguna idea de qué pasó con eso? Sí, Porque no hay lo que pasa, transparencia. Con calma. ¿Jan? lo que pasa es que al tener esas piezas cuadraditas blancas, no permiten que al volver un PNG refleje todo lo que está en el fondo, así que no sería un logo completamente bien hecho. En ese caso, lo que habría que hacer sería aplicar las herramientas de busca trazo y usar las implementaciones como intersección y todo eso, y recortar el espacio que está en medio de esa figura. Booleanos. Esto es fundamental para todos los procesos mentales de construcción. Los booleanos son estas figuras que hablan de unión, intersección y resta. O sea, la suma y las operaciones entre conjuntos, básicamente. Y sí, ese es el motivo. Entonces, eso es muy importante al momento de crear este tipo de piezas, que las partes internas, si son transparentes, deben ser restadas del fondo. Entonces, eso es punto número 1. Vamos con otro logo, punto número 2 acá. Vamos a leer este logo. Este logo tiene, como si te dan cuenta, tiene mucho detalle, es mucho más complejo. Aunque él tiene una versión simplificada, donde nada más es como que el fondo, déjenme ver si por casualidad lo tengo aquí cerca. A ver, voy a buscar, a ver si tengo la otra versión de este logo. Chan, chan. No. Chan, chan. No. Creo que es esta. No, esto no es. No me está leyendo. Bueno, él tiene una versión simplificada. Normalmente las personas que hacen los manuales de marca tienen versiones simplificadas para poder hacer uso en cualquier otra parte. Pero entonces vamos a ver este logotipo en outline para ver cómo se comporta. Si se dan cuenta, tengo las piezas. Profe, una pregunta, ¿cómo lo cambié así en líneas? Que no lo vi. No tengo nada seleccionado, y porque no tengo nada seleccionado, lo tengo en modo previo o lo tengo en modo outline. Ya. Bueno, listo. Y bueno, en el outline podemos entender cómo están construidos las formas de los degradados. Es decir, cada esfera tiene un degradado y ese degradado
es el que al final está afectando el resto de la línea. Vamos a verlo acá. Profe, qué pena interrumpir. Claro, dígame. Pasa que me acaba de salir una llamada de trabajo, entonces no sé si hay un problema si me retiro de la clase. No hay Qué problema. pena, no. Muchas Adelante, gracias. Entonces, yo pregunto por la clase y me pongo al día, ¿yo? por favor. Listo ya. Gracias. Bueno, continúo. Esas figuras que ustedes ven, por ejemplo, como esta, son utilizadas para crear estas iluminaciones con degradado dentro de la pieza. Pero si yo quiero coger esta pieza y después convertirla a un programa 3D, vamos a hacer el esfuerzo aquí, Save As. Vamos a poner esto por acá. Bam. Aquí estoy exportando en este instante. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla para cambiar de software. Listo, vamos a compartir acá. Este es un programa que uso normalmente para hacer modelado. Ahora casi todo lo hago en Blender, pero todavía me queda la costumbre y la velocidad la tengo mucho más desarrollada aquí en este software. Si usted está trabajando, con un programa, cualquier programa, en un trabajo nuevo, no te lo recomiendo. O sea, si estás haciendo un trabajo, no te pongas a inventar con software. Haz tus propias cosas con software nuevo para que aprendas, pero si tienes un trabajo que entregar, mejor quédate con herramientas que ya conoces y manejas. Bueno, esto es lo que sucede cuando se trae un vector, como el que acabo de mostrarles. Él automáticamente convierte todo a muchas líneas y vectores, así que es difícil poder utilizarlo. Te toca como que ir buscando las piezas, cómo está construido, sacar piezas principales para después seleccionar lo que uno quiere y llevarlo y separarlo para poder limpiarlo. Entonces, esta es la otra utilización que tiene uno para los logotipos vectorizados, en donde tú tomas tu pieza y la conviertes a otro software o lo mandas a otro lugar, a veces en 3D, a veces en otro software, y es difícil de manipular por la cantidad de información que le pusiste. Entonces, para estos casos, conserva copias limpias de tu logotipo o de tu pieza gráfica o de lo que sea que hayas hecho. Conserva tus copias limpias para que puedas trabajar. Incluso puedes tener diferentes layers o diferentes árboles y guardarlos separados. Y con eso te aseguras que sea más fácil trabajar en otros programas. ¿Claro hasta ahí esa parte? Cuando dice que sea limpio, o sea, guardarlas limpias, ¿a qué se refiere? Vale. Por ejemplo, yo quiero trabajar con eso en otra parte. O sea, estoy diseñando este logo. Voy a duplicarlo. Entonces, este duplicado, antes de ponerme yo a hacerle todos los degradados, vamos a antes de hacerle todos los degradados, yo voy a tener esta versión limpia. No, no se está viendo, profe, creo que se ve, es el de 3D. Ya, gracias. Sí. Compartió el texto. Listo. Ahora sí. Entonces, limpio es cuando, a ver, pero vamos por estos dos y vamos a estarlos, listo. Esta sería una versión limpia. No sé si se les ha enseñado o no, o si tienen como la costumbre o no. Vamos a ver, outline. Ahí todavía queda un pedacito. Chao. Listo. Cuando usted está diseñando un logotipo o una pieza, cualquier pieza, lo primero es escoger su silueta. La silueta es la que marca el ritmo de lo que estás creando visualmente. Entonces tú comienzas casi siempre en blanco y negro o en tonos de grises. Entonces, esto que tú estás haciendo antes de llegar acá
es lo que tú necesitas conservar. O sea, tú coges esto que está aquí, lo agrupas, lo guardas dentro de tu documento en otra capa de pronto y comienzas a crear esta versión, que es la versión ya con todo iluminación. ¿Sí me hago entender? Porque yo, si guardo esto y me lo llevo, por ejemplo, a un programa como este, que tampoco están viendo ahora mismo, voy a compartir otra vez el Modeler, voy a importar ese archivo que acabo de modificar y lo importo y ahora tengo dos versiones. Entonces, la versión superior, si te das cuenta, es mucho más fácil de trabajar, de leer, de modificar. Siempre es una buena costumbre mantener tus logos de forma progresiva. ¿A qué me refiero con progresivo? Me refiero a que si lo comienzas con un logotipo simple o con una imagen simple o con un diseño simple, ve guardando progresivamente ese proceso en el que has comenzado a construir. Te ayuda mucho a que después puedas hacer otras cosas con esas piezas. Vamos otra vez de regreso a guardarlo, o sea, guardarlo aconseja guardar, o sea, el mismo proyecto o guardar varios proyectos a nivel que vas avanzando, ¿es así? Bueno, eso ya depende mucho de lo que la gente quiera hacer. Yo personalmente tengo una carpeta y en la carpeta creo mis versiones. ¿Por qué mantengo versiones separadas? Porque a veces me toca mandarle cosas al cliente y no se lo quiero mandar. Por ejemplo, quiero mandarle el de este que tengo, que tiene colores, ¿cierto? Entonces, yo no quiero mandar este, quiero mandar este, no quiero que vean este. O incluso tengo hasta versiones. Vamos a ver si alcanzo a buscar por aquí. Vamos a buscar por aquí, a ver si existen versiones. A ver. Tan, 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 tan. Por ejemplo, esto es una muestra de todo el proceso de cómo se manejaron las propuestas de un logotipo, ¿sí? Y toda la exploración. ¿Se alcanza a verse la pantalla? Sí, profe, sí. Listo. Entonces, hubo toda una exploración, porque lo crean o no, cuando uno llega a un cliente y uno tiene como una idea artística, a los clientes les vale huevo si eres artista o no. Los clientes tienen una idea en su cabeza y tienes que acercarte a esa idea o deslumbrarlo con una nueva. Entonces, esto fue toda una exploración, ¿sí? Esta exploración terminó en otro documento diferente. ¿Sí? Mira que aquí ni siquiera está el que se hizo al final. Esto fueron como 4 o 5 versiones que se hicieron. Entonces, este documento yo no lo voy a apilar y a guardar y a guardar y a guardar y mandarle, no. Yo cuando le mande a él, voy a mandarle el logotipo solo, lo que él necesita ver. No voy a mandarle todo esto. Esta propuesta ya la vio y ya no vamos a regresar otra vez a ella. Entonces, eso es para decirte que al final uno guarda versiones progresivas dentro del documento, pero que sean útiles para el documento. Por ejemplo, mira esta. Aquí tienen 2 documentos y uno va guardando uno encima de la otra. Aquí lo tengo. No lo tengo todavía. Hay una versión posterior a esto. Por eso, entonces entiendo que a medida que uno va el proceso, uno guarda versiones de cada uno de cada una de las partes de ese proceso que te sirvan a ti, ¿no? Sí. Obviamente. ¿Qué hago yo? Muchas versiones, muchas versiones, muchas versiones hasta que llego a la versión que es aprobada. Y a partir de esa la aprobación que se da, comienzo a construir encima de ese documento. Porque ya tengo la versión en blanco y negro, luego tengo la versión en color, luego la versión con gradientes, luego tengo una versión optimizada para pantallas, luego tengo una versión optimizada para marquillas o en posiciones diferentes. Entonces,
ya ese sí es un solo documento y es para mí. Cuando le mando cosas al cliente, pues guardo lo que necesito mandarle al cliente solamente. Bueno, entonces, sigo por acá. Pasan cosas como esta, por ejemplo. Este logotipo funciona muy bien. Estos obviamente vectores. Y funciona súper bien como para la imagen que se creó, que es para video. Pero cuando tú coges este logotipo y quieres hacer otras cosas con él, vamos a hacer una copia, les voy a mostrar. Vamos a guardar una versión. Un tip para aquellos que trabajan quieren hacer esto y lo quieren guardar en vectores, pero para trabajar en 3D. Guardan en versiones neutrales, la versión 8, la versión 10. Son versiones neutrales que no tienen plugins y no tienen como... son solamente, o sea, guardan solamente la geometría, ¿sí? No guardan plugins encima una encima de la otra. ¿Esto por qué? Porque hay software que no es compatible con ese montón de plugins y después es un problema tratar de incorporarlos. Profe Ernesto pregunta que si no es mejor guardarlos en PDF. Solo cuando se lo mandas al cliente. Solo cuando se lo mandas al cliente. Guárdalo en tu software. O sea, lo usas todo el tiempo, lo necesitas todo el tiempo, guárdalo en tu software. A menos de que estés cambiando de software, creo que es la única opción así. Pero si no, no vale la pena. Lo que sí hago a veces es como guardar versiones anteriores, por si acaso. Pero eso soy yo porque soy un paranoico. Bueno, en todo caso, vean la diferencia entre lo que viene de allá. Esperen un segundito que tengo un problema acá. Aló, disculpen la pequeña interrupción. ¿Me escuchan? ¿Me tienen? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Sí, sí, señora. Bueno, mira, ¿qué pasa con estos degradados cuando pasan de un software a otro? Esos degradados no están completos y no son parte del software completo, perdón, de la forma completa. Entonces, cuando tú los traes a otro software, no solamente a este, voy a hacer lo mismo con Illuscon, voy a abrir Affinity, no sé si alguien conoce Affinity. No, profe, ¿cuál es ese? Affinity es un software que salió últimamente como en competencia con Photoshop, con la diferencia de que Affinity es pago una sola vez y no es muy costoso, es bastante económico. Y maneja muy bien tanto los vectores como el trabajo en bitmaps. Entonces es una alternativa viable y mucha gente se ha pasado a Affinity. Pero tiene este inconveniente que voy a mostrar ahora mismo. A ver si ya está. A ver, vamos a compartir. Affinity, listo.
Entonces, este es Affinity Designer. Es como la competencia de Photoshop, básicamente, pero también trabaja vectores y puede hacer trabajo de booleanos de vectores. Pero, obviamente, como no es Illustrator, pasan cosas como esta, en donde los objetos vienen igual así, si se dan cuenta. Entonces, esto pasa cuando tu documento, tu trabajo, lo guardas con los vectores y luego el vector se exporta como piezas segmentadas. Y ya, pues, ya es más difícil que yo reconstruya esto. Me toca hacer, de hecho, me toca hacerlo de cero para poder hacer otras cosas con él. Entonces, Y, cuando maneje, señor. y entonces en Illustrator aconseja que se agrupen primero antes de exportarlos así. No, esto es lo mismo que pasa con el problema ¿qué pasa? Con el problema de los colores en Illustrator, con estos gradientes. Pasa con estos gradientes que tú comienzas a trabajar con formas y terminas deformándolas o cortándolas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Conservar siempre una copia limpia, como esta que ustedes ven acá, que es la de negro. Conserven esa copia y con esa copia pueden hacer otro montón de cosas. Ya está limpia, no hay que hacerle una deformación, es parte de, o sea, es más fácil de manejar. Entonces, siempre conserven una copia sin los efectos, una copia sin gradientes aplicados, una copia limpia como esta. ¿Ok? Profe, y en ese caso, ese consejo que nos está dando es, por ejemplo, si nosotros hacemos un logo y queremos hacerle otra cosa a ese logo que nosotros hicimos en otro software, nosotros lo pasamos así en limpio, correcto. Si le queremos Sí. hacer otra cosa diferente a lo que ya le hicimos, como ejemplo del final donde están esas iluminaciones y todo, ya ese es un trabajo final del limpio que estaba arriba, Sí. en eso. Ahora, si usted quiere hacer un 3D o otra cosa en Photoshop, usted no pasaría el gradiente, sino el limpio. Eso es lo que está diciendo. Exactamente. Y bueno, por ahí me hicieron la anotación y quería como tenerla. Ok. No entendí la pregunta de Ernesto, pero parece que Laura le contestó. Y cuando ustedes, sí, creo que no respondí bien una pregunta que me hicieron acerca de si se guarda en PDF o no. Guardar en PDF es bueno cuando tú vas a cambiar de programa o vas a mandarle archivos a otras personas que van a utilizar tu trabajo. Ahí, en ese momento, eso es bueno. No es bueno cuando tú trabajas en tus propias cosas porque, por lo general, abriendo archivos, cualquier archivo que no sea... ¿Ustedes están viendo mi pantalla? No, ¿verdad? Nada más ver Illustrator. Nos vemos Zoom. Vale, entonces está bajándose. Dame un momento. Vamos a compartir otra vez Illustrator. Los PDF son para los clientes o para cuando le vas a mandar algo a alguien que necesita algo de ti. Porque tú no sabes qué versión tiene el de Illustrator o qué versión tiene el de Krita, si estás trabajando en Krita, o la versión de Photoshop. Resulta que no, es que él tiene CC y yo lo hice en CS. Y ese tipo de cosas que pueden generar problemas de compatibilidades. El PDF es el mejor recurso para eso. Pero para tus propias copias, o sea, tu propia utilización, es mejor, obviamente, mantener tu software intacto. Estoy bajando una copia de un archivo, pero está costando muchísimo tiempo aquí. Pero cuando se manda el archivo en PDF, por ejemplo, yo se lo mando a un compañero, ¿él puede trabajar sobre mi trabajo? Sí, o sea, siempre y cuando le mandaste el archivo PDF con vectores. Sí, puede trabajar sobre tu trabajo y puede crear cosas y puede modificarlas y cambiarlas, extenderlas. Son vectores, o sea, son archivos vectoriales. Lo cual es bueno. O sea que él no tiene que convertirlo, porque en automáticamente ya se convierte. De hecho, cuando lo abre, el software lo convierte. Cada software reinterpreta Ok. los PDFs. Cada programa que tenemos reinterpreta un PDF.
Estoy buscando aquí un EPS. A veces les mandan EPS, yo imagino que alguna vez lo han utilizado. Pero no puedo creer que no encuentro ninguno. Aquí está. Listo. Vale. Voy a abrir este archivo. Ustedes deben verlo ahora en un momento. Listo. Alcanzan a verlo, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Este archivo tiene degradados, pero si se dan cuenta es un degradado muy bien utilizado y es vectorial. ¿Sí? Entonces ahora voy a abrir este mismo archivo, pero con otro software. Este archivo que estoy abriendo es un archivo de Illustrator. Voy a abrir un archivo EPS, que al igual que el Illustrator es un archivo para poder transmitir información de un lado a otro. Entonces voy a compartirlo y alcanzan ustedes aquí a verlo. ¿Ya tienen Affinity abierto? ¿Ya lo ven? Sí, lo veo. Entonces este es el mismo archivo, este es el mismo PDF, pero al ser convertido y reinterpretado, ¿se acuerdan que hablamos de lo que significa renderizar? Sí. Al hacer ese proceso de conversión, de traer ese EPS acá adentro, es leído de forma diferente al Illustrator. Las capas, las agrupaciones, las mezclas de las transparencias son diferentes. Entonces, modificarlo para mí en Affinity es casi imposible, porque ha sido reconvertido. Si te responde esa pregunta, Ana, ¿verdad? Fuiste tú la que me preguntó. Sí, Entonces, sí, señor. Pero entonces, entonces hay una modificación de color, a pesar de que el formato está en RGB, ¿no? Bueno, es que no, realmente no es RGB, sigue siendo curvas. Lo que pasa es que Affinity, la forma de leer los vectores es súper particular. O sea, cada programa tiene una forma particular de leer los archivos. Y eso hace difícil predecir el acabado final de las cosas. Por eso usamos EPS, por eso usamos PDFs, por eso usamos JPGs, PNGs, por eso tenemos tantas versiones de archivos, porque es a veces impredecible saber qué va a pasar con tu archivo cuando cruza la línea de un software a otro. Entonces, es por eso que estoy dándoles la recomendación de que en Illustrator guarden copias de los procesos que van haciendo desde el limpio hasta el más complejo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Voy a dejar el tema hasta ahí y luego voy a pasar a hablar de lo que quiero hablar de la parte de la construcción que vamos a hacer en conjunto. no, todo bien, profesor. Yo me imagino que ese consejo sirve para cualquier programa que uno esté utilizando también. Si estoy trabajando en Photoshop, siempre es bueno ir guardando, ¿no? Pero Proyecto. guardando progresivo. O sea, porque el progresivo te permite dar un paso atrás. El progresivo te permite siempre recuperar. Se te dañó un archivo, se te fregó el archivo que estabas haciendo porque se fue la luz mientras estabas guardando, todo eso corrompió el archivo. O necesitas retomar una versión anterior, o necesitas una versión limpia. O sea, hay muchos peros que suceden en el camino. O sea, a mí me ha pasado de todo con archivos, de todo. Entonces, incluso tengo estas cuentas de Gmail, de Dropbox y de todo esto, tengo cuentas donde periódicamente, si hay un trabajo que es importante para mí, incluso mis trabajos personales, grabo una copia de eso en la nube, porque he perdido discos duros, he perdido memorias, se han borrado versiones de los programas, así que también programas importantes que uso, sobre todo que yo procuro utilizar software gratuito, también mando copias a la nube. Bueno, se va a acabar la sesión, se cierra la sesión y regresamos enseguida para hablar de cuál es el siguiente proceso con esto que vamos a hacer. ¿Listos? Copia, Nos vemos enseguida.